Buenos días, Canarias. Zumo de naranja para empezar bien el día. Suplementos, súper importante cuando estoy en casa. Intento, con tanto viaje y tanto estrés para arriba y para abajo, sin poder tener una rutina, comer bien, un sitio donde entrenar, pues la verdad que me estoy quedando un poco en los huesos. Así que siempre que estoy en casa intento suplementarme bien, comer bien y hacer todo lo que no hago cuando estoy de viaje. Así que tengo omega 3, antioxidante y un poquito de creatina. Tecito fresco de Lanzarote. Normalmente miro las cámaras, nada más levantarme para ver, organizarme un poco el día. Lo bueno de aquí de Tenerife es que los partidos suelen acertar bastante. Así que si está bueno, pues voy a surfear y si no, pues voy a entrenar. Pero hoy, teniendo en cuenta las mareas y tal, creo que vamos a ir a entrenar primero y después vamos a ir a surfear. Dame 5, me dice. Vaya, que se vea bien que tengo todos los trajes por toda la casa. Bonito. Vamos a entrenar. Listo. Ahora sí descansa. Madre. ¿Pensaba? No. Está bien. Para nada. Una, recojo, la miro. Dos, recojo y la miro. Tres, va. Y cuatro. ¿Te quieres ver más o qué? Ya vale. Stretching very important. El stretching light. Ahí. Para que me ligerita. Ready para comer y siesta. Broma. Hoy no toca siesta. De normal, la verdad, me gusta echarme una siesta porque salgo reventada de aquí para ir a surfear ligerita y fresca, pero hoy la marea, si no, se nos va a ir, así que voy a ir directa. Nada, que va a tocar un platanito y para el agua. ¿Qué dice Lauri? ¡Oli! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo están las olas? Voy para allá. No hay brisa, sí hay olita, la marea va a estar buena. Sí, Sí. aprovecha, entrena. Venga, te veo por ahí. Venga, Chao, dale, gracias. Lauri.
mis días son un poco así, van cambiando, depende de las mareas y de las olas. Así que nada, hay olitas, vamos a aprovechar. Mi ola más cerca está a 45 minutos en coche, así que allá vamos. Siempre suelo ir al norte, prefiero el norte, la verdad. Menos gente de fuera, más parking. Y es más consistente, así que más constante, así que normalmente suelo tirar para el norte. Pero bueno, si no, si hay que ir para el sur, pues se va para el sur, como me queda a la misma distancia, pues es lo que tiene bueno vivir lejos de todo. Me da igual ir para un sitio que para otro. Joder, hay olita. Pensaba que iba a haber un poco de viento norte, pero está glacia, así que de lujo. La verdad que estoy molida. Es la última semana de entrenamiento porque me voy a Indo este viernes. Así que nada, me están vendiendo una zurra de gimnasio de locos. Pero nada, como dije antes, se nos va la marea, así que vamos a surfear ya. Let's go. Llevamos la verdad 4 semanas o más, incluso 5 o 6, 5 y media. Entrenando, creo que es el tiempo que más he entrenado en mucho tiempo seguido. Para irme fuerte necesitaba, este invierno acabé un poquito, demasiados viajes, necesitaba descansar un poco, volver a la rutina otra vez y sentirme otra vez fuerte, así que nada, contenta de volver a entrenar 5 semanas seguidas. Platanito canario, ay Dios que se me rompe. Platanito canario. Marea épica. Bueno, de repente está viendo glass. Things have changed. Son feos. Life is a story that can't be rearranged. Didn't think it was possible. Prove yourself wrong. The girls are now dancing, dancing to your song. Fame. It's just a game. Fame. Living the life can drive you insane. You gotta move. That step, discotheque, your thing. As I sing, fame, it's just a game. But as I grow older, I see like music is a calling shining bright. Didn't think it was possible to prove yourself wrong. All the girls are now dancing, dancing to your song. Fame, it's just a game. Fame. Que se caiga, que se caiga. Se cayó. Quería hasta apenas salir, pero no podíamos. Ya, pero el training sin comer ya se nota. Tengo un hambre que me como un caballo ahora mismo. Hello. ¿Cómo? Estoy mirando constantemente los partes en todos lados por si de repente el día de mañana literalmente
mañana a lo mejor me tengo que ir a la otra parte del mundo. Son unas gestiones bastante estresantes, con bastante logística. Entonces estoy todo el rato mirando los partes. Me voy el viernes a Indonesia y nada más llegar hay un sol de suroeste. Así que estoy un poquito tensa, sin parar de mirar el parte todo el rato. Pero que no nos cambien nada, que salgamos, que todo salga bien. En estos viajes como que nunca sabes lo que puede pasar, ¿sabes? Porque o te gastas un pastizal en tablas o de repente no te las meten porque son muchos pesos. O me ha pasado de todo, la verdad, así que siempre está ese estrés de esa incertidumbre que nunca sabes qué puede pasar. Bueno, pues antes normalmente me he hecho una siesta después del entrenamiento y antes de surfear, pero bueno, dependiendo de las mareas y de las olas, al final me tengo que adaptar siempre, así que hoy no toco siesta, pero va a tocar ahora. Por lo menos 20 minutitos, que estoy rota, la verdad. Así que chao. Descubrí la importancia de estirar cuando me partí el pie, el tobillo, que me cogió toda la articulación y perdí un montón de movilidad. Y bueno, como no podía hacer nada en esos meses, pues estuve estirando a saco hasta recuperar la movilidad y al final pues estiraba todo el cuerpo, ¿no? Estaba 2 horas durante 6 meses y yo estaba siempre con contracturas y dolores y aquí para allí, ¿no? Con mi entrenamiento y al final esa etapa estiré tanto que no tuve una contractura. En todo ese tiempo que estiré no tuve ninguna contractura y realmente me di cuenta ahí de lo importante que era estirar y lo odio, pero es brutal. Bueno, pues a partir de esto poco más, tengo que mandar unos emails y unas facturas y editar unas cosas unos reels. El trabajo que no se ve, pero que lleva su tiempo también. Y bueno, hoy tocó entrenamiento de gimnasio, pero normalmente también pues de vez en cuando hago un training de apnea y nada, vamos a mantener los pulmones finos para cuando toque. Al chef, soy el ayudante. Está guay tener ayudantes en casa, la verdad. De normal paso el invierno en Lanzarote, solitariamente, sola. Y bueno, aquí realmente es que no me renta tener mi propio sitio, mi propio lugar, mi casa, porque estoy tan del tingo al tango viajando todo el día que al final casi no estoy aquí. Entonces al final pues mantengo ahí como más de base Lanzarote y aquí vengo pues de vez en cuando. Cuando se mete el chopi, se va uno de ahí. Como acabé en Lanzarote, pues bueno, a mí Vilaita, don Vilaita, es el que me enseña un poco todo el mundo de olas grandes y un poco de olas con más potencia, con más power, ¿no? Él es con el que me tiraba aquí en Tenerife siempre a coger olas grandes y demás y un día él se fue a vivir a Lanzarote y dije yo ahora con quién me tiro. Así que nada, le seguí a Lanzarote. Los últimos 5 inviernos los he pasado en Lanzarote. Y allí es donde hay un equipito ahora guay, motivado con el tema de olas grandes y tal, y hay olas más grandes, más constantes y olas más potentes. Así que bueno, es un sitio guay para entrenar. Él está como testigo, ¿no? Por eso. Y está obligado a decir la verdad. Mañana tengo el evento y pasado directo empato con Indo. Al final me voy... ¿Haces noche en Madrid? Sí, hago noche en Madrid y el día siguiente para Indo. Al final me voy por Doha, estuve mirando opciones y la verdad estaba carísimo, así que nada, me voy a arriesgar. Hay un suelo justo el día que llego, así que bueno, espero que con la guerra y tal no hayan problemas, que salga todo bien. ¿Ahora has mirado cómo están las cancelaciones estos días? ¿O está... Sí, a ver, hasta ahora estaba en tregua, entonces no han habido problemas. Ahora alargaron la tregua, pero vete tú a saber, porque eso cambia cada día, pues me dicen una cosa diferente. Así que nada, espero no retrasarme y que todo salga bien y bueno, llegar el día que tengo que llegar. Bueno, ¿cuándo entra el sol? ¿Paso mañana? O sea, justo el día que llego, que no sé cuándo es, porque estoy como 3 días viajando y ya perdí la cuenta. Y justo el día que llego me dijo Manu que había suela, así que procurara no retrasarme. Bueno, Así que, inshallah. Vamos a pensar que vas a llegar. Sí, y luego te iba a comentar también, te contesté el email, así que nada, para que le eches un vistazo ya tú, porque yo ya estoy así terminando las maletas y tal, así que... No os preocupate, yo me encargo, entre otra cosa chula que estoy terminando de aterrizar, en cuanto esté un poco más avanzada te cuento. Okay. Intentaré no molestarte mucho, pero igual te tengo que llamar en algún momento.
Ok, Vale, pues súper. nada. Pues nada, disfruta un montón. Y Gracias, mucha cuida. suerte, mucha envidia. Y ten Descuida. cuidado, ¿vale? No te lesiones. No que me se te da mataré, te lo prometo. bien. Vale, promise. Venga, Lauri. Venga, cuídate. chao, gracias. Besito. Adiós. Chao, 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 chao. Hermana, y preocupado por si llego ahí. Y nada, en el próximo capítulo veremos qué habrá pasado con mi viaje. No. Night.